Abraham, antes de tener al hijo de la promesa, que era Isaac, tuvo a Ismael, que podemos tal vez decir el hijo de la ansiedad o de la impaciencia. Pero bueno, era un hijo y tenía una madre. La madre era empleada en la casa de Abraham y Sara, como vio que no podía dar a luz, le dijo a su esposo, en esa época se acostumbraba, que tenga un hijo con la criada y ella lo iba a criar como si fuese suyo. Así aconteció, nació el chico, pero después también nació el verdadero, el hijo de la promesa. Y ahí hubo pleitos, disturbios, discordia, peleas en la familia. Así que Sara le dijo a su esposo que despida a la empleada con su hijo. Imagínense el dolor en el corazón de Abraham. Y le pesó, dice la Biblia, le pesó la petición que le hizo su mujer. Sin embargo, Dios le habló y le dijo a Abraham que no te pese lo que Sara te ha dicho, haz todo lo que ella te diga, porque yo voy a tener cuidado también de Ismael por cuanto es tu hijo. Pero la cuestión es que pasó algo y vamos a hablar de Agar, que es la mamá de Ismael. Y dice en el versículo 14, dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y solamente un odre de agua y se lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó a su hijo y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. No es una situación difícil para aquellos que han sido abandonados, para aquellos que han sido despreciados, para aquellos que en la vida los han echado. Podrán comprender un poco más a Agar. De repente ella tenía un hogar, tenía una familia, seguramente tenía un empleo, pero de mañana muy temprano la despierta cuando ella mira quién es. Era Abraham, que le tenía preparado una bolsita con un poco de pan y un odre con agua, y le dijo, lamentablemente te tienes que ir de casa. Le puso esas cositas en el hombro, era todo lo que Agar tenía, y agarró a su hijo y salió errante, una mujer sola con su hijo, al desierto. Era una muerte segura. Muy pocos habían atravesado el desierto, y si lo habían hecho, lo habrían hecho con algún carruaje, con algún animal de carga, pero ella iba a pie y lo único que tenía era la provisión, calculo, para uno, o racionando para 2 días. ¿Sí? Tenía a su hijo, iban caminando, tal vez el hijo le preguntaba, ¿qué vamos a hacer, mamá? ¿Dónde vamos? Y ella no sabía qué contestarle porque no sabía dónde iba, porque dice que salió errante. Una persona que anda errando o errante es una persona que anda sin rumbo, y así estaba Agar, sin rumbo, sin esperanza, con su hijo a cuesta y con la provisión para 1 o tal vez 2 días de alimento. Entonces, en el versículo siguiente llegó el momento crítico de la situación. ¿Cuál fue el momento crítico? Que le faltó el agua del odre. Ese fue el momento más crítico, porque ahí sí que empezó a pensar en una muerte y le faltó el agua del odre, y dice que sentó al muchacho debajo de un árbol. ¿Y qué hizo ella? Se fue y se sentó enfrente, pero a distancia de un tiro de arco.
50, 100 metros. Una flecha, un tiro de arco. Y lo sentó a su hijo ahí debajo de un árbol, que ya era mucho en el desierto encontrar sombra. Y ella se fue muy lejos. Muy lejos. ¿Sabe por qué? Porque ella decía: no voy a ver cuando mi hijo muera. Y ella se sentó enfrente y el niño empezó a llorar. Tal vez ella ni siquiera a lo lejos que estaba podía sentir el llanto de su hijo. Sí podía divisarlo y verlo allí debajo de esa sombra de ese árbol, algo tan amado para ella, una mujer despedida de su casa, una mujer sin provisión, una mujer en un momento crítico de su vida, con lo más amado, lo más preciado, el fruto de su vientre, tener que ponerlo debajo de un árbol e irse a distancia, porque ella dijo: no voy a ver cuando muera, porque yo sé que va a empezar a morir, va a empezar a delirar por el calor del desierto, por la falta de hidratación, va a colapsar, lo más probable que empiece a delirar, y yo no voy a ver cuando el niño muera. ¿Qué situación, hermanos? Y sabe que dice la palabra de Dios y oyó Dios la voz del muchacho. Lo que oyó Dios fue el llanto del niño. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho allí donde está. Y lo hacemos dinámico, ¿sí? Rápido, sin que yo mande. Dijo el ángel: levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano. Ya había una esperanza para ella. Alguien le habló, alguien enviado de Dios le dio una palabra: Agar, no temas, porque Dios escuchó el llanto del niño. Ahora quiero que te levantes del lugar donde estás y que vayas y alces al muchacho en tus brazos, porque yo haré de él una gran nación. Y dice la Biblia: entonces Dios le abrió los ojos a la madre y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al niño. Y la Biblia dice que el niño creció y que Dios estaba con él y que Dios hizo una nación grande de él. Hermanos, Dios le abrió los ojos para que ella viera lo que no veía, que era una fuente. Dice que Dios le abrió los ojos. Agar no era ciega, pero tenía que ver una solución que no estaba viendo. Tenía que saber que Dios estaba en el control de todas las cosas. Por más difícil que esté la situación, por más que hayas perdido toda la esperanza en algún área de tu vida, siempre habrá una fuente que va a solucionar el problema. Esa es la fuente de agua del Espíritu Santo de Dios. Siempre que logres ver la fuente, lo que estaba por morir no morirá. Siempre que veas la fuente, lo que no podías atravesar como el desierto, lo vas a atravesar. Dios en esta noche te abre los ojos y te muestra una fuente y te da una solución y te trae palabra del cielo. No morirá, no morirá. Dios hará algo grande de aquello que estaba por morir en tu vida. Alguien le va a aplaudir de verdad. Vamos. ¿Cuántos dicen amén? Siempre habrá una fuente. Siempre habrá una fuente
que nos prolongue la vida. Siempre habrá una fuente que nos hidrate para continuar cuando pensamos que ya no podíamos. Siempre habrá una fuente de esperanza para aquellos que lo único que ven es la muerte. Siempre habrá una fuente. Una fuente es una vertiente, un manantial de agua que fluye de la tierra. Sí, esto es como dice, anoté algunas cosas. Vio que algunos dicen, tenés que ir a la fuente. ¿Qué significa la frase, tenés que ir a la fuente? Bueno, esa frase significa que tenés que ir al origen de la verdad. Tienes que ir a la persona, al lugar o al documento que contiene la información original. No te limites a obtener información de segunda mano. Dirígete a la fuente principal para obtener la respuesta precisa y confiable. Agar se encontró con la fuente que tenía la solución para su problema. Si ella preguntaba a los que manejaban estadísticas de las muertes de las regiones, ella con opiniones de segunda mano iba a recibir la información de que no había posibilidad ni para su hijo, pero tampoco para ella. Si ella se conformaba con opiniones de segunda mano, lo más probable es que hubiera pensado que allí se terminaba todo, pero Dios le mostró la fuente que contiene el documento original de lo que es la verdad. Por eso no tienes que creer a información de segunda mano sobre tu vida. No creas lo que la gente dice de ti. No creas lo que el diablo te susurra al oído. Puedes oír cosas que la gente dice de ti. Puedes oír susurros satánicos a tu oído. Pero tendrás palabra de Dios para Satanás y le vas a decir: yo voy a ir a la fuente, al lugar y a la persona que tiene la información original sobre mi vida. Yo no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Aleluya. Vamos, denle gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Entiende? La fuente original de nuestra existencia es Dios. No son las opiniones de los hombres, no son las circunstancias difíciles que te toca pasar, mucho menos es el consejo o el temor que te quiere impartir el diablo, Satanás. No. Hay una fuente que contiene la verdad. Hay una fuente que contiene los documentos que hablan de nuestro origen. Y ese es Dios. Nosotros comenzamos en Dios y si caminamos con Él un día, también compartiremos con Dios por la eternidad. Él es nuestro principio y Él es nuestro fin. En el medio hay un montón de cosas, pero cuando estés transitando ese proceso, no busques información de segunda mano, ni siquiera lo que hay en tu corazón, ni siquiera lo que hay en tu mente. Yo sé por qué te digo, busca la fuente que contiene el documento original sobre tu destino, sobre la gloria que portas. Entonces buscarás esa fuente, el Espíritu Santo te va a vivificar y por más difícil que esté la situación, por más que tengas provisión para 1 o 2 días, por más que tengas que atravesar un desierto que pocos lo han logrado, si Dios te abre los ojos y te muestra la fuente, tú serás uno de aquellos que atravesará el desierto para la gloria de Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Mire, el libro de Éxodo, nos vamos a centrar en el libro de Éxodo.
Y la Biblia cuenta de que el pueblo de Dios, ya salimos de Agar y de la fuente que Dios le mostró, nos metemos en las jornadas de Moisés y el pueblo de Israel. Ellos salieron al desierto y anduvieron 3 días sin tener agua. Ya la situación era difícil, había murmuración, el pueblo se quería volver a Egipto. El pueblo empezaba a hablar no solamente mal de Dios, sino del liderazgo de Moisés y de Aarón. Entonces, 3 días, al punto que le decían a Moisés: ¿para qué nos sacó Dios de Egipto? Nos hubiera hecho morir, que no hay sepulcro en Egipto, que nos sacó al desierto para matarnos. Eso es lo que piensa una persona que está en necesidad y que no ve ninguna solución. Y dice el libro de Éxodo, en el capítulo 15, versos 23, 25 y 27, son 3 versículos nada más, que llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara. ¿Saben por qué? Porque las aguas que encontraron eran amargas. Y por eso le pusieron por nombre Mara, porque Mara significa amargura. No sé si tiene alguna hija, ya no puede hacer nada, pero si va a pensar en una nena, evite lo de Mara porque significa amargura. Hola, ¿cuántos me están escuchando? Ahora, 3 días sin beber agua, y cuando logran encontrar el agua, no la podían beber porque era hiel, porque era amarga, porque no se podía digerir, porque daba náuseas, porque era intolerable. ¿Me entiende lo que le digo? Una situación adversa por todos lados. 3 días de desierto, encuentran agua y el agua que tenían no se podía tomar. El versículo siguiente: y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y decretos, y allí los probó. ¿Qué hizo allí? Los probó. Entonces vemos una situación difícil, vemos una situación complicada. A veces antes de que Dios nos levante, tenemos que pasar situaciones duras, situaciones difíciles. Antes de la exaltación está el abatimiento. Si estás viviendo un abatimiento, no te asustes. Ese abatimiento es la antesala, es lo que te está avisando que Dios te va a exaltar. Y dice la palabra de Dios que llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, un panorama totalmente distinto, y acamparon allí junto a las aguas. Primero era el calor abrasador del desierto. Segundo era la falta de nutrición o de hidratación. Estaban secos, estaban con murmuración en sus labios, no había nada que los conforme. Pero Dios trajo solución. Dios le muestra un árbol a Moisés, Moisés lo corta, lo tira al agua, y vaya sorpresa que cuando beben el agua ya estaba normal, estaba potable, estaba insípida, estaba inodora e incolora. Era un agua potable que se podía tomar, un milagro de Dios a la vista de ellos. Pero después los guía
a un lugar totalmente diferente, un lugar donde había 12 fuentes, donde había 70 palmeras, donde se podía descansar, donde podían acampar. ¿Sabe qué simboliza las 12 fuentes? Simboliza la abundancia y la provisión divina después de un periodo de dificultad. Eso es lo que simbolizan las 12 fuentes de Elim. Simboliza un tiempo de abundancia, un tiempo de prosperidad, simboliza un tiempo de provisión divina después de un periodo de dificultad. Tal vez hasta aquí has bebido aguas amargas, estás contento porque Dios las endulzó y podés pasar el momento, pero yo por palabra de Dios vengo a decirte que lo bien que estás viviendo no se compara con la gloria que viene para tu vida. Dios te guía a 12 fuentes, Él trae abundancia, Él trae provisión divina. Tu realidad cambiará para la gloria de su nombre. Vamos, apláudale y dele toda la gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Wow. ¿Cuántos sienten vida al escuchar esta palabra? El Salmo 84, versículos 5 y 6 dice: bienaventurada la persona que tiene en Dios sus fuerzas. Bienaventurada la persona que tiene en Dios sus fuerzas. No lo cambies, espérame ahora sí. En cuyo corazón están los caminos de Dios. Bienaventurado es el varón, la mujer que tiene sus fuerzas en Dios, que no se vale por su capacidad, por su inteligencia, por el trabajo que puede realizar. No se atribuye gloria a sí mismo, sino que toda la gloria se la atribuye a Dios. Bienaventurada la persona que tiene sus fuerzas en Dios, y en el corazón de esa persona están el camino del Señor. ¿Por qué es bienaventurada esa persona? Eso no te exime de que tengas que pasar un desierto. Eso no te exime de que tengas que pasar situaciones difíciles en la vida. Yo he estado con muchos de ustedes, al lado de ustedes, cuando pasaron situaciones que parecía que se terminaba todo, que el cielo se cerró. Eso no te exime de que tengas que pasar por algún periodo de prueba, de dificultad. Pero ¿por qué dice la Biblia que es bienaventurada la persona que pone en Dios sus fuerzas y que en el corazón de esa persona está en su camino? ¿Por qué? Por este versículo que sigue. Porque dice la palabra: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Es bienaventurada una persona que confía en Dios. ¿Sabe por qué? Porque va pasando el valle de lágrimas, va pasando el valle de lágrimas, va sufriendo, va llorando, pero tal vez no entiende el por qué, o tal vez sí, pero la cuestión que lo atraviesa el valle de lágrimas y lo cambia en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Yo quiero decirte que hay una lluvia preparada por Dios que se está por derramar para llenar tus estanques. Yo vine a decirle a alguien que en esta noche está llorando que atravesarás el valle de lágrimas y Dios te mostrará una fuente y te dará la victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Wow, si le va a aplaudir, apláudale de verdad, vamos. Alguien va a dar un grito de júbilo hoy. ¿Cuántos dicen amén? A veces parece que se termina todo. Puede ser porque te tragó una ballena como Jonás. Y desde el vientre del pez clamó Jonás a Jehová. Y Jehová oyó su oración y mandó al pez que lo vomite en la playa. Y salió ahí todo enredado con lo que comía la ballena. Dios es un Dios que te da una nueva oportunidad.
¿Cuánto dicen amén a esto? Dios es el Dios que te da una nueva oportunidad. Ahora, tienes que atravesar el valle. ¿Por qué el valle de lágrimas? Porque vas llorando. Tienes que atravesar ese valle, aunque sea llorando. Lo tienes que atravesar, porque atravesar cantando es fácil. Cualquiera atraviesa un valle disfrutando de la geografía o de los paisajes. Yo cuando voy con Claudia atravesamos lugares donde nos maravillamos de las montañas, de los arroyos y de todo, pero vamos contentos, ¿me entiende lo que le digo? Atravesar el valle así es más sencillo. El tema es atravesar una situación en la vida llorando. Pero hay una sola cosa que te puede sustentar, es que tus fuerzas estén en Dios y que en tu corazón estén sus caminos. No sé por qué causa habrá venido el llanto, no sé por qué causa habrán venido las lágrimas, el dolor, el sufrimiento, no lo sé. Una cosa sé, que si en tu corazón están los caminos de Dios y tus fuerzas están puestas en Él, aunque sea llorando, el valle de lágrimas lo atravesarás y lo vas a convertir en una fuente, y vendrá una lluvia y llenará tus estanques para la gloria de su nombre. Él abrirá camino en el desierto, ríos en la soledad. Vamos, Él otra vez abrirá. Habrá camino en el desierto y ríos en la soledad. Siempre habrá una fuente. Siempre Dios tendrá una fuente. Y si no la vemos con los ojos naturales, Dios se va a encargar, como hizo con Agar, de abrirle los ojos para que vea una fuente y reciba esperanza de que lo que parecía que iba a morir, y es más, ella se había puesto muy lejos para no ver el desenlace. Tal vez pensás que hay un desenlace que sí o sí va a ser como vos estás pensando. Te estás alejando de la situación para no ver cuando eso ya no está o deja de existir. Pero viene una palabra del cielo para tu vida: no temas. Yo te abro los ojos, dice el Señor. Mira la fuente, levántate, toma eso que estaba por morir, ve, carga tu odre con agua, dale de beber. Y la mujer siguió, y el niño creció y fue un cazador, y Dios sacó de él naciones y naciones. Lo que parecía que iba a morir se transformó en multitudes. Qué lindo, ¿no? Podemos aplaudirle una vez más a esta palabra. Amén. En el libro de Juan había una mujer muy sufrida. Tenía una vida bastante controvertida. Evidentemente usted conoce y sabe de quién estoy hablando, de la mujer samaritana. No lograba encontrar al hombre indicado. Ella estaba sacando agua del pozo que les habían abierto Jacob en la antigüedad, y ese pozo todavía existía, un aljibe. Ellos venían, sacaban agua del pozo para proveer a la ciudad, a sus hogares. Viene Jesús y le dice que le dé un poco de agua, y ahí comienza con ella una charla, una conversación. Jesús le dice: ve y busca a tu marido. Y ella le dijo: Señor, yo no tengo marido. Y Jesús le dijo: has hablado la verdad en lo que has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no te pertenece. Una vida que muestra la sed que la persona tenía, y no porque haya sido tal vez una prostituta, no, es que tal vez era una mujer que quería formar una familia, un hogar, y hasta aquí no había encontrado al hombre indicado, porque 5 había tenido y ninguno había permanecido al lado de ella.
y el que tenía al lado de ella ahora se ve que era de otra mujer, porque este que tienes ahora no te pertenece. Jesús le dice algo tremendo a la mujer. El libro de Juan capítulo 4, 13 y 14 dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebe de esta agua del pozo este que vos estás sacando va a volver a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente. Diga conmigo: una fuente. Una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermanos, a veces buscamos, puede ser como el caso de la mujer, pero puede ser cualquier otro tema. Buscamos establecernos espiritualmente, buscamos establecernos financieramente, buscamos establecernos familiarmente, emocionalmente, y nos damos cuenta que no logramos la estabilidad como esta mujer hasta que no bebamos de la fuente que Dios nos ofrece. En el momento en que bebemos de esa fuente que salta para vida eterna en nuestros corazones, es en ese momento donde nos sentimos realizados. Es en ese momento donde dejamos de buscar un montón de cosas. Tal vez no estás establecido en tus amistades porque de continuo te fallan o fallás o no encontrás una estabilidad en las emociones. A veces te sientes solo, pero para encontrar a la persona indicada tienes que beber del agua de la fuente que Dios te ofrece. Esta mujer había encontrado el hombre de su vida, no porque iba a ser su marido, pero sí el hombre de su vida. Usted y yo encontramos el hombre de nuestras vidas. Ese es Jesucristo de Nazaret. Si le pedimos a Él para beber, Él nos dará de la fuente del agua que salte para vida eterna y no tendremos sed jamás. Aleluya, aleluya. Voy a pedir el teclado, por favor. Siempre habrá una fuente dispuesta por Dios. Siempre lo habrá. Siempre habrá un manantial de agua viva que pueda saciar tu sed. Siempre habrá un río de Dios Jesús. En el capítulo 4 no lo tenemos anotado esto y no te preocupes. En el libro de Juan capítulo 7 versículos 47 y 48 dice: en el último y gran día de la fiesta Jesús alzó su voz y dijo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán como ríos. Ya no son fuentes. La fuente en un momento se transforma en ríos, como ríos de agua viva. Y el libro de Apocalipsis capítulo 21, el Señor mismo nos dice: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Hay una fuente dispuesta para aquellos que no ven la solución. Hay una fuente dispuesta para aquellos que no encuentran satisfacción. Yo estaba así. Hubo momentos en mi vida que me levantaba y buscaba, no porque no tenga a mi esposa o mi familia, pero mi alma tenía sed. Yo me levantaba y tenía que agarrar el celular y llamar a uno, a otro para salir, tomar un café, charlar un rato. No. Muchas veces me sentí solo, muchas veces. Pero de un tiempo a esta parte, lo único que me interesa es encontrarme en mi habitación con el Espíritu Santo de Dios.
Con Él paso horas. Él me entiende, Él me escucha, Él me guía. De un tiempo a esta parte me levanto, desayuno y a la habitación de rodillas, horas y horas, con el que me di cuenta que es mi mejor amigo, el Espíritu Santo de Dios. Y en esta noche, donde realmente la atmósfera está cambiando entre nosotros, te invito a que puedas conocerle a Él. Él va a llevar toda esa insatisfacción, Él va a llevar toda amargura, Él va a cambiar tu valle de lágrimas en fuente. Él está esperando para hacer llover y llenar tus estanques. Eliseo dijo, cuando había unos reyes que estaban por morir también en el desierto, alguien dijo, no podemos morir, alguien tiene que tener palabra de Dios en este lugar. Y alguien dijo, por acá cerca está Eliseo, ese tendrá palabra de Dios para nosotros. Y cuando fueron a Eliseo, Eliseo les dijo, porque se les había terminado el agua para el ejército y para las bestias, para el ganado. Estaban en la mitad. Si volvían, era lo mismo que si continuaban. Se iban a morir. Tal vez hoy te sentís en el medio de algo. Y Eliseo dijo, hagan en este valle muchos pozos, muchos estanques, porque así dice Jehová el Señor, no veréis viento ni veréis lluvia, pero estos pozos se llenarán de agua. Y se fueron a acostar simplemente con una palabra, pero se esforzaron y abrieron los pozos. Eso significa abrir expectativa por lo que Dios va a hacer en mi vida. Y por la mañana, cuando se levantaron, a la hora que se ofrece el sacrificio, de manera sobrenatural venía un río, venía aguas del camino de Edom, venía un río que apareció de la nada y empezó a llenar los estanques que ellos habían abierto, y bebieron y continuaron hacia la batalla. Hoy vienes aquí, recibes una palabra. Tal vez estás en la mitad de una situación. La palabra profética es esta: abre expectativa, porque aunque la respuesta no venga de donde esperas, no habrá viento ni habrá lluvia. En el desierto, si no hay viento, no hay lluvia, ¿de dónde va a aparecer el agua? Estaban recontra lejos de un río. Pero por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, venían las aguas enviadas. Es como que las veo. Viene un río enviado por Dios, y va a llenar todas las expectativas que nosotros abrimos en este ministerio para que el Espíritu Santo lo llene. Alguien lo va a creer, alguien le va a aplaudir a Dios. Aleluya.